Después de transformar la salud visual de América Latina, Franja 2025 llega a República Dominicana y trae todo su conocimiento, innovación, moda, negocios y experiencias al corazón del Caribe. Más de 300 asistentes, 14 simposios especializados, 4 pabellones simultáneos, más de 70 conferencias y un salón de negocios con más de 30 empresas del sector salud visual reunidas en un solo lugar. La cita es agosto 2 y 3 en el Centro de Convenciones Dominican Fiesta Santo Domingo. Franja 2025, primera edición en República Dominicana. ¿Estás listo para hacer historia? Inscríbete ahora en franjavisual.co. Bienvenidos al programa ICAPS Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a este programa de ICAPS Franja Ocular, el doctor Juan Valle desde Santo Domingo, en lo que más me gusta, la enseñanza, lo académico, la docencia, el descubrir cosas nuevas, nueva tecnología y compartirlas con ustedes. El día de hoy tenemos una conferencia fundamental para el residente de primer año que escucha y habla de los campos visuales, ya sea de Humphrey o de Goldman. Recuérdense que ha habido toda una revolución en la campimetría hoy día que ya llega a la parte virtual, pero hoy la doctora María Rafael Polanco nos hablará de los campos visuales de Humphrey y de Goldman. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar. En el día de hoy tengo el placer de hablarles del tema de campo visual y Goldman. Vamos con el tema. Entonces, ¿qué es un campo visual? Un campo visual es la extensión del área visible para un individuo durante una fijación ocular estable en una sola mirada o una dirección. Cuando miramos hacia un objeto, recuerden que somos capaces de captar la presencia de otros objetos que están alrededor. Todos estos detalles los podemos captar de manera simultánea, manteniendo la fijación en un punto determinado, y están compuestas en un espacio que nosotros es lo que denominamos el campo visual. A manera de recordatorio, el campo visual, dependiendo de si es superior, inferior, nasal o temporal, tiene diferentes grados. Hacia nasal tenemos 60 grados, hacia temporal tenemos 90 o 100 grados y tenemos también superior 60 grados porque recordemos que superior está limitado por el hueso frontal y en la parte nasal está limitado por el hueso también en nasal. Por este motivo tenemos que el campo temporal es mucho más amplio y también el inferior. Recordando también que tenemos el cristalino, la córnea, que se encargan de obtener la información que observamos, y esto lo lleva directamente a la retina, donde la información que entra, por ejemplo, superior, termina en la parte inferior de la retina. Por este mismo motivo, nuestro campo visual que obtendremos en los estudios que vamos a hablar en el día de hoy, recordando que son opuestos a cómo llegan a la retina. La campimetría, ¿qué es? Es una exploración funcional de la sensibilidad y la extensión del campo visual del ojo. Es una prueba subjetiva que requiere de la participación activa del paciente. Pero antes de empezar con hablar de la campimetría, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el término de la isla de visión. Harry Tucker la definió como la isla de visión rodeada por un mar de ceguera, también conocida como una colina de la visión, considerando que tiene un aspecto tridimensional. El vértice de la colina está dada por una mayor sensibilidad de la retina y representa la fobia. La sensibilidad disminuye a medida que vamos pasando a la periferia de la retina. Pusimos aquí estas imágenes para que podamos comparar cómo es de manera la isla de visión tridimensional, pero en los estudios que vamos a estar viendo en el día de hoy, usualmente se captan de manera bidimensional, como es acá. Como podemos ver aquí, que tenemos que esto sería más o menos como se vería la isla de visión en un Goldman. Tenemos diferentes tipos de perimetría, tenemos la cinética, tenemos la estática. La cinética tenemos la famosa conocida perimetría de Goldman y en la estática tenemos la perimetría computarizada. Tenemos también las técnicas de evaluación de campo visual, que no solamente son por la medio de la perimetría, también podemos hacerlo sin equipo, como es el campo a confrontación, como hacemos usualmente en una consulta, y la rejilla de Amsler. Pero con equipos tenemos los manuales y los computarizados, siendo los manuales un ejemplo el Goldman y un computarizado un Humphrey.
Recordando que tenemos estos cinéticos y estáticos, la cinética es un campo de perimetría que se presenta un estímulo luminoso que se desplaza a una velocidad constante desde la periferia hasta el centro del campo visual. Mientras una perimetría estática lo que hace es que se emiten estímulos inmovibles de luminiscencia que varían dependiendo para determinar el umbral de la luz. Entonces, el campímetro de Goldman. Hoy en día está más utilizándose el campo estático, pero aún así, por mucho tiempo, el campímetro de Goldman fue el gold standard. En lo que sucede es que hay un movimiento de un estímulo de diferente tamaño, de diferente intensidad, que va desde la periferia hasta el centro de una cúpula. Este es operador dependiente. En el operador se pone detrás de la cúpula con un telescopio, en la cual está el telescopio invertido, vemos el ojo del paciente invertido, y ahí se cerciora de la fijación del paciente. Al paciente se le entrega un zumbador para que cada vez que vea el punto de luz pueda avisarnos por medio de un sonido que ya lo vio. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a repetir un mismo estímulo a lo largo de cada meridiano, separado aproximadamente por 15 grados. Y luego vamos a unir estos diferentes puntos recolectados y tendremos un gran círculo que es conocido como una isóptera. La luminiscencia y el tamaño del objetivo va a cambiar y por ese motivo tenemos diferentes isópteros que vamos a delimitar con diferentes colores. El perímetro de Goldman, a diferencia del estático, tiene el beneficio de que puede explorar todo el campo visual y utiliza dianas diferentes, dándonos mucho más parecido a lo que sería la isla visual. Entonces, como mencionaba, tenemos que este campo recolecta diferentes tamaños de estímulos, diferente intensidad, que vamos a nombrar tanto por números romanos como números y por letras. Debajo del cuadro del estudio, del resultado, que esto es lo que va a ir anotando el operador mientras va recolectando la data, hay un cuadrito que indica la cantidad de estímulos, dependiendo de si es el tamaño del estímulo es 1, 2 o 3, o la intensidad del estímulo, y se le asigna un color a cada uno de estos. Por ejemplo, podemos describir un estímulo como 3 en número romano, luego intensidad de estímulo 3 de número algebraico numérico, y luego una B. Y podremos decir que esto es un 3B, y se anota abajo en el recuadro y se le asigna un color. Lo que se hace es que, como mencioné, los diferentes puntos que se van recolectando cada vez que el paciente avisa que vio el estímulo, luego se juntan y forman una isóptera. Y vamos a tener, como podemos ver, diferentes islas, porque estamos midiendo diferentes estímulos y a diferentes intensidades. Entonces, dentro de los límites de una isóptera, el paciente puede ver una luz de ese tamaño e intensidad específica. Y cuando tenemos un escotoma, se va a representar como un área sombreada con un color sólido. El color indica que hay una profundidad de escotoma, y es decir, que el estímulo es más tenue y pequeño y que el paciente no logra ver en dicha zona. Aquí también mostramos cómo se vería el resultado de un estudio de Goldman, donde podemos ver, como estábamos mencionando ahorita, cómo es el campo visual de una persona más o menos aproximada. Podemos ver que se puede captar casi en su integridad el campo visual temporal, tanto superior, inferior y nasal, lo cual hace que podamos tener una buena visión de cómo está el campo visual del paciente, aunque tal vez no podamos hacer comparaciones, como vamos a ver ahora con el Humphrey, estadísticas. Entonces, el campo visual Humphrey. Este es conocido por ser la perimetría estática, o es el más conocido por la estática. Este puede detectar defectos más pequeños y más profundos que la campimetría cinética de Goldman no puede detectar. El Humphrey Visual Field Analyzer es el más utilizado y tiene la ventaja que es automatizado, capaz de comparar estadísticas con resultados con las personas que tienen una visión normal y pertenecen al mismo grupo de edad, o personas que tienen patologías pero también están en el mismo grupo de edad. También nos permite hacer comparaciones del progreso del paciente, es decir, que podemos tener cómo ha ido progresando el paciente al realizarse los estudios.
También tenemos que elimina ciertos criterios errores dependientes del operador. Y la única desventaja que se ha visto es que no se recomienda para pacientes pequeñitos, niños y personas que no tengan un estímulo vigoroso y que tengan dificultad para mantener la fijación. Los estímulos en este estudio se van a medir en decibelios. Entonces, los patrones de prueba. Tenemos diferentes patrones de prueba. Tenemos los 10-2, 24-2, 30-2 y más adelante el 24-2C. El 10-2 es usualmente uno que mide 68 puntos, de los cuales son el 10 grados centrales de la retina y se utiliza usualmente para evaluar maculopatías. Esto estudia estudios terminales para glaucoma o maculopatías. Tenemos el 24-2, que es el que más se solicita, que mide 54 puntos en 24 grados centrales de la retina, separados por 6 grados, y es tanto para una evaluación general del campo visual como más utilizado para glaucoma. Tenemos el 32, que mide 76 puntos, de los cuales son 30 grados centrales de la retina, separados por 6 grados, y usualmente se envía para dar seguimiento a los pacientes neurológicos. Estos estudios, más adelante vamos a mencionar que tenemos que hay estándar y fast, y dependiendo de esto varía el tiempo, pero ya que estamos mencionando los patrones de prueba, hacer énfasis que los 24-2, el estándar mide 4 minutos aproximado y el fast mide 3 minutos aproximado. Y el 32, si es estándar, va a medir 8 minutos y si es fast, va a medir aproximadamente 5.5 minutos. Vale también recalcar que este -2 que vemos al lado de cada uno de los puntos del estudio nos está haciendo referir que ya en otro momento dado se hacía una evaluación de los puntos en las líneas horizontales y verticales, pero ahora se colocó de manera que los puntos estén al lado de la rejilla, tanto en meridiano horizontal como en vertical, y no encima, para poder valorar aún mejor el campo visual. También tenemos el 24-2C, que es un nuevo programa. Este lo que hace es que mide el 24-2C y mide puntos adicionales dentro de los 10 grados centrales para comparar con el programa 24-2, con el objetivo de detectar escotomas paracentrales. Sin embargo, esto todavía no alcanza la resolución de un programa 10-2, por lo cual aún el 10-2 es necesario. Sin embargo, es un punto intermedio. Las estrategias de prueba. Bueno, tenemos las clásicas que por mucho tiempo fueron las que se utilizaban en este equipo, conocidas como el umbral completo o el fast pack. Y tenemos hoy en día lo que se conoce ya como el CITA, que es el Swedish Interactive Threshold Algorithm, que es el más utilizado y viene también, igual que con los demás, incluido ya en el equipo Humphrey. Y lo tenemos, como mencionaba, estándar y fast, que nos habla usualmente de tiempo. Este tipo de CITA, de este algoritmo, es una prueba bayesiana, es decir, que se enfoca en analizar datos y en tomar decisiones basadas en probabilidad de que una hipótesis sea cierta después de observar evidencia. Este lo que usa es información de una base de datos, que es el StatPack, de personas sanas, personas enfermas, y lo que hace es que genera una función de distribución de probabilidad. Está disponible, como mencioné, tanto el CITA estándar y el CITA fast ya dentro del paquete de los paquetes Humphrey. Muy importante, tenemos los tamaños del estímulo. Como vemos y hacemos memoria, en los Goldman teníamos todos estos estímulos que los medíamos y los comparábamos para ver diferentes tipos de estímulos. En el Humphrey no es así. Nosotros seleccionamos un estímulo, el más común siendo el 3, que mide 4 milímetros cuadrados, y este es el que utilizamos para medir al paciente. Se utiliza el mismo por motivos de que primero es lo bastante pequeño para detectar defectos sutiles como en el glaucoma temprano. También nos da el hecho de que podemos tener una continuidad de medir con lo mismo al paciente y puede ser detectado en la mayoría de ojos porque es lo suficientemente grande, pero también incluso en pacientes que tienen defectos visuales. También en dicho caso de que tengamos un paciente que no pueda ver el que le prosigue de más común es el número 5. Los estudios también se hacen en un fondo blanco, que vamos a hablar más adelante, de 31.5 positive beams, que se eligió porque esto es lo más cercano que tenemos a una visión fotópica o luz del día.
Entonces, vamos a entrar en la clase de hoy de cómo integrar un campo visual Humphrey, donde vamos a dividirlo por zonas. Esta es una plantilla que hemos dividido por zonas. Entonces, tenemos que la base de datos del Humphrey se llama StatPack y este nos genera diferentes plantillas. Aquí solamente tenemos una que podemos ver indicada acá arriba, que dice Single Field Analysis, que es el más utilizado, pero ya los especialistas, subespecialistas, tienen que utilizar otros, como es el probabilidad de cambio por glaucoma, o análisis de cambio, o hasta un resumen general. El dispositivo nos da todas estas opciones a los especialistas. Entonces, vamos a empezar en diferentes zonas. Vamos a empezar con la información del paciente. En la información del paciente tenemos que buscar el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el género, el número de récord y el monitor de fijación, punto de fijación. Como podemos ver, es muy importante la fecha de nacimiento porque de aquí esto va a calcular la edad. Y es sumamente importante que esté bien colocada la edad, ya que el campímetro realiza las valoraciones estadísticas comparando el test del paciente con sujetos de su misma edad. También vemos aquí lo del estímulo que mencionábamos. Como vemos, acá está el número 3, que es el más utilizado, y nos indica que el fondo es de color blanco y que está sobre un brillo de luz de 35 puntos ACB, que, como mencioné, es porque es más parecido a una visión fotópica. Muy importante también el tamaño de la pupila, que podemos ver acá, porque necesitamos tener un tamaño pupilar de aproximadamente de 3 a 4 milímetros para que no nos dé ningún tipo de escotoma. Importante también colocar el error refractivo del paciente para que no nos dé una depresión general errónea. La agudeza visual del paciente también es importante, ya que el campo visual entre la luz que emite el equipo y la barbilla del paciente es aproximadamente 30 centímetros. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ver si el paciente va a tener la posibilidad de tener lo suficiente agudeza visual para poder cumplir con ver este estímulo. El punto de fijación, vamos a ir hablando un poquito de esto, pero hay diferentes tipos. El equipo trae el central, el diamante pequeño, el diamante grande y el LED inferior. El más utilizado es el central, como dijimos, se ve aquí en el estudio, pero también tenemos el diamante pequeño, que es para pacientes con escotomas maculares y pequeños. Tenemos el diamante grande, escotomas maculares y mayores, y tenemos el LED inferior para cuando tenemos lesiones superiores en la retina. También tenemos el monitor de fijación. El equipo tiene dos métodos para medir la fijación. Uno es la mancha ciega y el otro es el gaze tracker o rastreador de la mirada. En este punto podemos ver que en este estudio el que se utilizó fue el blind spot o la mancha ciega. También es importante recordar que tengamos el umbral foveal encendido y que si el paciente no está bien ubicado en la mentonera, este puede disminuir la sensibilidad de la fobia y todo el campo. También es importante que tenga la fecha del estudio, tenga la hora. Entonces, seguimos ahora con los parámetros de confiabilidad. Para valorar la fiabilidad del estudio del campímetro se emplean estímulos de comprobación. En la impresión se marcan estos parámetros con X cuando se sospecha que hay una fiabilidad baja, como podemos ver aquí. ¿Y cuáles son esos parámetros de confiabilidad? Tenemos la pérdida de fijación, los errores falsos positivos, errores falsos negativos y el foveal. El CITA estándar, el CITA usa en general medir el tiempo de la respuesta del paciente y valorar las respuestas imposibles o improbables. Analiza los resultados de la prueba y se hace un cálculo final. Entonces, la pérdida de fijación lo que hace es que cada vez que el paciente responde incorrectamente a un estímulo, supuestamente la mancha ciega, porque no deja de mover el ojo, como es el caso del gaze tracker. Entonces, aquí a la izquierda tenemos la pérdida del gaze tracker, donde si las líneas están muy hacia arriba, nos indica que el paciente está moviendo muchos ojos. Y si tenemos las líneas hacia abajo, significa que el paciente está parpadeando. Lo que estamos buscando es tener un balance isométrico, no sea ni muy para arriba ni muy para abajo, porque si no, esto nos habla de que no hay confiabilidad. También en la pérdida de fijación, en cuanto a lo que estamos hablando de la mancha ciega, si dividimos estos números, el denominador y el numerador, y nos da por encima del 20% o menor del 20%, entonces no estamos hablando de que hay confiabilidad.
Los falsos positivos es cuando el paciente no se le presenta ningún estímulo y este responde y presiona el botón. Y se da el fenómeno de lo que vamos a mencionar más adelante del happy trigger, donde se ven unas manchas blancas. También tenemos los falsos negativos, que es la proporción de veces que el paciente no respondió cuando se le presentó un estímulo supraumbral, es decir, una luz que ya la había visto, ya había mencionado, se le presentó de nuevo y ahora no lo presionó. Y importante tener un foveal encendido, y el foveal, aunque dijimos que es el punto que se usa para ser el estándar del estudio, si está por encima de 30 suele no ser real. Por eso se considera que es un parámetro de confiabilidad, porque usualmente ya por arriba de 30 es un paciente que tiene mucha sensibilidad a la luz. Entonces, en los parámetros de confiabilidad, como dije, tenemos estos dos fenómenos que indican que un campo no es confiable. Tenemos el happy trigger, que es porque disparan aun cuando no hay luz. Y por eso podemos ver unos puntos que están mayor a 40 decibelios. Y tenemos que el paciente, esto indica que el paciente usualmente o no entendió el estudio y le dio un resultado que tal vez sea mejor de lo que es correspondiente. Tenemos los tiradores distraídos, que es cuando el campo se ve peor de lo que realmente está, porque el paciente no le dio cuando debía o no corroboró ese punto. Pero tenemos que tener en cuenta que a diferencia de los happy trigger, que siempre nos hablan de que el paciente no está realizando bien el estudio, el falso negativo o el tirador distraído no necesariamente nos está hablando de que no hay confiabilidad. Si el parámetro de fijación está bien y tiene errores negativos, esto nos pudiera estar hablando de que es un campo fiable, pero un campo anormal. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, ahora vamos a hablar del gráfico de escala de grises, que es la zona 3. El gráfico de la zona de grises no es un área que se utiliza para la interpretación final, es decir, no se utiliza para el médico, sino es más para la educación del paciente. Es una escala de grises que se representa de manera codificada por colores en base a la sensibilidad retiniana del paciente y que se recolecta por medio de un gráfico numérico. A cada punto se le asigna una cuadrícula de tonos de grises. Aunque no se utiliza para la interpretación final, es fundamental. Los valores que están cercanos a 0 decibelios se muestran como puntos negros en diferentes tonalidades y los puntos cercanos a 50 decibelios se representan como puntos blancos. Los puntos que son mayor a 40 decibelios se presentarán como unos escotomas aún mucho más blancos. La escala de grises es útil al comparar los campos visuales del paciente en seguimiento, ya que permite apreciar de un vistazo la progresión del campo visual, tanto en extensión como en profundidad, siempre y cuando los límites de infiabilidad estén dentro de los límites normales. Entonces, seguimos con el mapa de probabilidad de desviación total, zona 4. Tenemos dos. Tenemos el gráfico numérico de desviación total y el mapa de probabilidad de desviación total. Estos indican todos los lugares del examen que están fuera de los límites normales, sea por pérdida localizada o por depresión de todo el campo visual. El umbral de sensibilidad se compara con los valores correctos, normales, para ese rango de edad en cada punto de examinación, para producir así el mapa de decibelios. Si tenemos un número 0, si la sensibilidad es igual a la del grupo. Tendremos valores negativos que indican que hay una sensibilidad debajo de la sensibilidad media de la edad corregida y tendremos valores positivos que indican que hay valores más altos que la sensibilidad normal. Tendremos los rangos normales de sensibilidad son más grandes en la periferia que en el campo central y más grande superior que inferior. Si hay desviación significativa de lo normal, entonces se indicará en el mapa de probabilidad de desviación total en la misma, en donde las sensibilidades que son peores serán encontradas en un valor en el 5%, 2%, 1% o 0.5% de sujetos normales, que es lo que vemos acá con la tabla que nos indica cómo se van a marcar, de la misma edad del paciente y se destacará con un símbolo apropiado. Es decir, si tenemos un símbolo de 2%, esto indica que menos del 2% de los sujetos normales tienen una sensibilidad tan baja o mucho más baja. El rango
normal del umbral cambia de punto en punto, por lo cual no se sigue ninguna distribución. Como resultado, esto provee muy poca ayuda diagnóstica. Entonces, continuamos con el mapa de probabilidad de desviación de patrón, la zona 5. Este, como muestra el color amarillo es el gráfico por excelencia, tanto para el glaucoma como para diagnóstico. Tenemos el gráfico numérico de desviación de patrón y el mapa de probabilidad de desviación de patrón. Este muestra la presencia de defectos localizados en el campo visual y su patrón. Se calcula tomando el séptimo mejor valor del mapa de desviación total y este será el que utilizaremos como 0. A partir de aquí, entonces, todos los otros números vamos a sumar ese dicho número, ese séptimo valor, para así obtener, como quien dice, un filtro, un resultado de puntos basados ya por un filtro, quitando así ciertas patologías propias de la edad, como sería, por ejemplo, una catarata. Esta es la gran fortaleza de este estudio, que muestra las pérdidas sensitivas luego de que hace un ajuste para remover cualquier tipo de depresión generalizada. Y de esta manera usa los mismos símbolos en el mapa de probabilidad de desviación total para mostrar cuáles están significativamente peor de lo normal. Entonces, es muy importante que no solo veamos, sino que los comparemos entre sí, que comparemos la desviación total con los de patrón. ¿Por qué? Porque si lo vemos similares, nos pudiera estar hablando de un glaucoma. Si vemos una depresión generalizada y localizada, entonces podría estar hablando de que tenemos una catarata con glaucoma. O si nos habla de una depresión generalizada sin defecto localizado, pudiera estar hablando no de catarata, pupilas pequeñas, defecto refractivo, glaucoma o neuritis. Entonces tenemos los índices globales, zona muy importante. Los índices globales, aquí tenemos el índice del campo visual, la desviación media, desviación estándar del patrón y el valor de P o probabilidad estadística. Empezando por el índice del campo visual, este es un índice que calcula a partir del gráfico numérico de la desviación de patrón y fue diseñado para estimar la cantidad de pérdida de células ganglionares, es decir, nos indica lo restante del campo visual del paciente comparado con su grupo de edad. El índice del campo visual da mayor peso a los puntos retinianos centrales y representa el porcentaje de sensibilidad retiniana del paciente comparado con la normalidad esperada para su edad. Una disminución de este BFI nos habla de que en pruebas sucesivas indica que hay una progresión del defecto visual, dado que se deriva del gráfico de desviación de patrón y no se ve afectado ni por cataratas ni por efectos refractivos. También tenemos la desviación media, que es el promedio de todos los valores del gráfico numérico de desviación total. Usualmente tiene un valor negativo y nos habla de la altura media de la isla de visión. Si hay elevación es positivo y si hay depresión es porque es negativo del campo visual global del paciente. También tenemos la desviación estándar del patrón, conocida por su PSD, y al lado tiene el número de tipo de estudio, de patrón, que indica una alteración en la forma de superficie de la colina de visión y usualmente tiene un signo positivo. Un valor bajo indica que tiene una forma normal, la colina de visión, mientras que un valor alto tiene una colina de forma irregular. Es un índice muy útil para diagnosticar glaucoma en etapas tempranas. En pacientes con defectos avanzados del campo visual, la forma de la colina ya en general está alterada, por lo que el valor de desviación estándar del patrón puede ser bajo y el índice pierde utilidad. También tenemos el valor de P, donde todos estos, como podemos ver, todos estos valores tienen un valor de P al lado, que indica que la probabilidad de este hallazgo se presenta en una población normal. Un valor de P menor del 5% indica que hay 5% o menos alta la probabilidad de que sea patológico y presentar escotomas. Si un índice no presenta un valor de P al lado, significa que su valor global es normal. Entonces, la prueba del hemicampo, la zona 7, esta consiste, conocido también como glaucoma hemifield test, ahí vienen las iniciales, se puede obtener 3 resultados, ya sea dentro de los límites normales, en el límite o borderline, fuera de los límites normales. Esto consiste
en que se afectan las células ganglionares de la retina a ambos lados del meridiano horizontal. Por tanto, lo que se hace es que se evalúan esas 5 áreas, cada una con un conjunto de puntos retinianos en ambos lados del meridiano horizontal, y estas la comparan entre sí. Y según la diferencia entre dichas zonas, se definen 5 categorías, o estas 3 que son las más comunes, que tienen alta especificidad y sensibilidad, y es una de las formas mejores y más rápidas para poder identificar la pérdida en el campo visual en el glaucoma. Y zona 8, esta es la información cruda que se recolecta por el equipo y consiste en la sensibilidad retiniana, mostrada en decibelios, de cada punto evaluado según el programa utilizado. Tenemos un valor de 0 decibelios que indica un escotoma absoluto. En un escotoma absoluto ni siquiera el estímulo más brillante es percibido. En cambio, en un escotoma relativo no se perciben los estímulos más tenues. Aquí también no queremos de mencionar los criterios de Horace Parrish Anderson, que son fundamentales, y los criterios mínimos para el glaucoma, y que se utilizan en base a nuestro campo visual, teniendo en cuenta que el paciente ya debe haberse realizado por lo menos 2 a 3 campos visuales consecutivos para poder recolectar la información, y que tengan ciertos detalles que hemos visto en el día de hoy, como es la desviación media, que si tenemos puntos depresivos con valor de P menor a 1, menor a 5. Por ende, esta clasificación va muy de la mano con lo que hacemos con el campo visual, por lo cual es importante que tengamos en cuenta cuando vayamos conociendo y ya avanzando con el campo visual. Tenemos los escotomas, que queremos mencionar, aunque sea por un poquito. Estos, recordamos que tenemos escotoma central, que representa las lesiones que ocurren en una región macular y aparecen en el área de fijación y pueden extenderse hasta más allá. Tenemos escotomas paracentrales, tenemos que se localiza dentro de los 20 grados centrales sin afectar el punto de fijación. Tenemos la mancha ciega que vemos ahí en negro como el blind spot. Tenemos el escotoma secocentral, que está localizado entre los 10 grados centrales y se extiende desde la mancha ciega hasta el punto de fijación. Escotoma secal también, que se localiza en la mancha ciega y produce un aumento del tamaño de la misma. Recordando también por igual que en un campo visual neurológico usualmente se conserva la línea media vertical, y en un campo visual que usualmente nos hable de glaucoma se conserva la línea media horizontal, por lo que voy a mostrar a continuación. Cuando vemos, como vemos acá, en un defecto de escotoma arqueado o Behr-Jaron, tenemos una pérdida de las papilomacular, y por como podemos ver, el daño en la retina puede verse inferior y en el campo visual lo vamos a ver superior. Si tenemos un escalón nasal, en las de fibras nerviosas arqueadas que se encuentran en sentido temporal a la mácula, no cruzan el meridiano horizontal, por lo mismo motivo que mencioné. Entonces, lo que hace es que se conserva y no cruza. Esto usualmente se localiza con una frecuencia entre los 20 y 30 grados desde la fijación y se puede extender hasta la periferia. Tenemos el paracentral, que se localiza también dentro de los 20 grados centrales sin afectar también por igual el punto de fijación. También no queríamos dejar de mencionar que tenemos defectos a nivel, si ya no está a nivel de la retina, sino que está posterior, podemos tener diferentes defectos que vamos a ver también en el campo visual, como es el caso de una ceguera ipsilateral, una hemianopsia heterónima bitemporal, dependiendo a qué nivel del quiasma óptico se produzca, si va a ser donde suceda, va a ser bitemporal o va a ser binasal. También recordando que en cualquier punto que tengamos lesiones, esto nos puede producir hemianopsias, cuadrantanopsias, y recordando que hasta atrás, en el occipital, cuando ya las fibras llegan allá, como podemos ver en la letra G, tenemos un macular sparing, porque como tenemos una doble irrigación a nivel del occipital, podemos tener una hemianopsia homónima contralateral, pero tener un respeto macular. Simplemente a manera de recordatorio para tomar esto en cuenta, de que existen no solamente los daños glaucomatosos, sino también neurológicos. Estas han sido mis fuentes bibliográficas. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad.
Raciel, excelente. Y queríamos hablar un poco porque la historia del campo visual y sobre todo la más reciente que me tocó vivir. Sabes que cuando éramos residentes, el Bascom Palmer requería que hiciéramos 30 campos visuales de Goldman, antes de que pudiera referirle el caso al técnico. O sea, después de esos 30, usted ordenaba su campo visual, pero ya usted tenía que dominar el estudio personalmente. Y esos campos visuales tenían que ser revisados por el departamento de glaucoma. O sea, que te los revisaba Palmberg o Anderson o Holdap o Richard Parrish. ¿Qué pasa? Que aprendíamos muchas cosas. Sabes que cuando uno hace el campo visual de Goldman, el estímulo uno lo tiene que mover porque es cinético, a diferencia del automático o del campo visual estático, que se prende la luz y se apaga. Eso es un campo visual estático. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando uno anda rápido y lleva el campo visual, como ves, del momento que lo llevo, ¡pac!, y responde, las personas mayores tenían un tiempo de respuesta más lento que una persona joven, que desde que lo veía, ¡tac!, ya lo veía, ¡tac!, lo veía. Y resulta que, por ende, el campo visual de los jóvenes era inmenso y el de los ancianos era, y no solamente eran más pequeños, sino perfectamente redondos. Y me acuerdo cuando hacíamos mis primeros campos visuales, ya, obviamente usted anda muy rápido, doctor, porque no le daba chance a que el paciente lo buscara. Lo otro interesante del campo visual de Goldman era que después de que hacías tus campos visuales periféricos y procedías a marcar la mancha ciega, que estaba a 15 grados a la derecha, en el caso del ojo derecho, a la izquierda, en el izquierdo del punto central de visión. Y ahí no teníamos que meterle una mancha ciega ahí, ¡tac!, y lo subíamos hacia arriba, hacia abajo, y justamente tenía aproximadamente 15 grados. La mancha, si era más de 15 grados, pues sabíamos que era algo anómalo. Luego venían las investigaciones de los escotomas, y como era con el 1.4E que hacías el campo visual periférico, procedías a investigar en la parte central, buscando los escotomas de Seidel, de Bieron y la mancha ciega con el mismo estímulo. Por cierto que en el Goldman, en los 1, 2, 3, 4E eran números romanos. Era 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4. Pero la letra A, B, C, D, E era por la intensidad de la luz. O sea que tenías el diámetro, pero también tenías la intensidad de la luz. Se iba reduciendo en decibeles. La más alta era 1.4E y así la ibas aumentando. ¿Qué pasa? Que cuando el doctor Douglas Anderson, que en esa época estaba desarrollando el campo visual automatizado, trabajando tanto con la Humphrey como con la Octopus, que fueron los dos, y lo son todavía los campos visuales que más se usan. El tercero que se ha agregado ahora es el de la visión virtual, que es una escafandra que te presenta los estímulos visualmente con una voz, que inclusive te estimula. La ventaja del campo visual virtual, que hemos hecho una conferencia al respecto, es que tiene todos los idiomas. O sea, que si eres chino, si eres japonés, si eres alemán o ruso, hay una voz ya con inteligencia artificial que te dice cómo proceder. Y la respuesta también es virtual. La otra ventaja del campo visual virtual es que no solamente puedes hacer pruebas en blanco y negro, sino en colores. Que sobre todo cuando hacíamos campos visuales para detectar si una persona tenía toxicidad a la cloroquina en aquellos pacientes que tenían lupus, que estaban tomando cloroquina de manera habitual, los neurooftalmólogos decían que teníamos que hacer el campo visual con estímulos rojos, pero no había manera de hacer un cambio de estímulo de colores en el campo visual de Humphrey automatizado. Lo otro que debías de saber, y lo mencionaste la definición del campo visual, de que era una isla de visión rodeada de un mar de oscuridad. Esa era una cita de Traquair. Traquair era un oftalmólogo escocés de Edimburgo. Muy interesante ellos porque él en Gran Bretaña estaba Bierum, que era holandés, y Seidel, y que eran también de Europa Central. Esta gente estaba como en una competencia a ver quién era que mejor ilustraba los diferentes defectos, y cada uno, cada vez que descubría un tipo de escotoma que lo asociaba con un síndrome, le pegaba su nombre.
Oye, ¿cómo era que se hacía el campo visual en esa época? El perimetrista se tenía que cubrir con una capucha negra y con una toga negra, como si fuera un miembro del Ku Klux Klan negro. O sea que era en una habitación oscura. No sé si has visto alguna vez el ballet de Praga, el ballet negro de Praga, que todos los artistas están vestidos de negro y claro, no se ven, pero te sacan algo blanco que entonces se puede ver. Bueno, así era. Ellos tenían unas varitas mágicas, le decían wands, como la del brujo, ¿no? Que tiene una varita que hacía la magia, y te viraban y se la ponían así, no se veía nada, y te lo hacían rápido, como si ese era el estático. Pero si lo querían hacer cinético, traían la varita mágica y lo podías ver. Y lo podías ver. Y así se hacía el campo visual. Y era una manera de hacer el área completa primero, y luego ibas en la parte central presentando de manera estática los estímulos. El estímulo en esas varitas tenía diferentes tamaños, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros igual, y usted se tenía que parar a 2 metros de distancia del paciente. De manera que era algo, para lo que hacemos hoy, relativamente primitivo, pero era casi como una ceremonia el hacerte una perimetría. Yo llegué a República Dominicana en el 85, y escuchaste la conferencia que di el viernes sobre la historia del hospital. Y en República Dominicana no había un solo perímetro. Aquí no se hacía perimetría. Es más, en la mayoría de los países en América Latina no existía el perímetro. Y hoy día uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo diagnosticaban el glaucoma? El glaucoma se diagnosticaba con el oftalmoscopio directo, mirando la papila y tomando la presión y punto. Y eran pocos los oftalmólogos que entendían el concepto. Y olvídate de tomografía. El tomógrafo vino a salir en los años 90. O sea que todo lo que ustedes hacen ahora es relativamente temprano. Y uno se ríe de la bata y de la toga de aquellas personas, pero era la forma de hacer las cosas. Mi profesor de neurooftalmología, el doctor J. Lawton Smith, tenía una linterna y él te separaba detrás del paciente, y a 2 metros delante del paciente había una pantalla tangente negra y la habitación era oscura, y él hacía la prueba igual con la lucecita que venía, y lo veía, salía y ponía una lucecita roja de un láser que él tenía, y así era que él hacía el campo visual. Era muy espontáneo, pero la alternativa era un aparato que ya hoy día ni existe. Hay uno en el hospital, en el museo, que se llama el AMARC, el perímetro de IMARC, A-I-M-A-R-K. Y la AMARC era un arco, en vez de ser una parábola completa, era apenas un arco. Y había una tarjetica que cada vez que el paciente veía, uno ponchaba y hacía un huequito, y así era que se hacía el campo visual. Y esa tarjetica, que era de algunos 6 por 4 pulgadas, se incluía en el récord, una para cada ojo. Y era la manera de hacer la perimetría. Y así era que se le daba seguimiento al paciente. De manera que de lo que había, que era la pantalla tangente de Bierro, Misaidel y de Traquair, a lo que hoy día hay, visión virtual y campimetría, es un mundo de diferencia. Pero los principios son los más importantes. En el campo visual, y ya lo mencionaste, porque lo que más vemos es glaucoma, honestamente. No es que la parte de neurológica no tiene importancia, pero lo que más se usa hoy día la campimetría es en el diagnóstico del glaucoma. Y la contribución de Richard Parrish, de Anderson y de Holdap en su clasificación es muy sencilla. Si es en menos de 6 decibeles, leve el glaucoma. De 6 a 12, moderado. Y más de 12, severo. Y ya luego de que tú has clasificado, eso te sirve para comparar de manera secuencial el campo visual de hoy con el que vas a hacer el año que viene. Y así sabes en decibeles si ha habido un deterioro o no. Es la parte más práctica del campo. Luego en tu campo, y lo tienes allí, está la escala de grises. La escala de grises es como que atrae la atención del oftalmólogo, como que es la más importante. Y sabes que no es la más importante. La escala de grises te da el patrón. Los números de la P y menos de 0.5 que están en la parte inferior de tu campo visual, y ojalá tuviera tu diapositiva al respecto. Sabes que en probabilidad, si una observación se observa más de 1 en 20 veces, ya es una casualidad. O sea, ¿te acuerdas que en la ley de estadística
La P por debajo de 0.05 quiere decir que ocurre de una manera científicamente significativa. Bueno, un cuadrito negro en tu escala de P de probabilidades es 0.05, pero 2 no. El tener 2 ya no es casualidad. Entonces, cuando tú ves eso, lo que estás buscando son los cuadritos negros, no los grises ni los blanquitos, no los negros. Si tú tienes 2, ¡pum! Y ya eso es clínicamente significativo, porque ni siquiera la mancha ciega te va a dar un cuadrito oscuro completamente negro. Entonces, has visto los decibeles, has visto las escalas de grises y has visto tu P. No olvides, y se hace mucho énfasis en el hospital, el saber cuál es el ojo, saber que el nombre coincide con el ojo, porque a veces se confunden los campos visuales, sobre todo cuando se hacen cientos de campos visuales al día. Y luego las respuestas falsas negativas y falsas positivas, porque eso explica e indica la confiabilidad que tiene tu estudio. Si tú tienes muchos falsos negativos, es decir, que le pasan por delante y no lo ven, eso es un falso negativo, o que no pasa nada y el paciente dice, ¡pum!, y como señal se inventó la respuesta, porque ellos se ponen en un ritmo. Una de las ventajas del campo visual virtual de hoy día es que ese ritmo de la prueba, ellos te lo varían, porque el paciente se pone que si tú empiezas a dar golpecitos, tac, 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 ellos se ponen con el aparatico a responder igualmente. Pero el campo visual virtual te cambia esa velocidad y se ajusta a la edad del paciente. Es decir, por inteligencia artificial, si ellos ven que el paciente es lento en la respuesta, se hace más lenta también la presentación del estímulo. Y eso era algo que no sabíamos en la época de Goldman, como te mencioné. Por eso uno terminaba con un campo visual redondito y centralizado, porque uno iba muy rápido y para cuando llegaba ya estabas en el medio. De manera que la evolución de la perimetría ha sido muy interesante. Más, una de las cosas que hemos abandonado, y para mí era obligatorio en el examen inicial de cualquier paciente, era hacer el examen por confrontación. ¿Qué pasa? Que podemos hacer en el examen visual por confrontación el estudio, pero hay que saberlo hacer correctamente. Le vas a tapar con algo que no ponga presión sobre el ojo que no se está examinando, porque si le pone presión cuando le vaya a hacer el campo visual ya está viendo borroso. Y teniendo aquello, empiezas a presentarle los estímulos. Y se presentan a una distancia cercana. Tú ves esta distancia que es aproximadamente unos 30 centímetros del paciente. Y nunca usas 2 o 3. Nunca, porque se confunden. Usas el puño, 0. Usas 1, usas 5. Puedes usar 4. Pero el 2 y el 3 se te confunden muy fácilmente. Entonces uno los evita. Y presenta 2 simultáneamente. Y cuando vas a presentar 2, no presentes el mismo, tú presentas uno de uno y otro de 2. Porque si presentas los 2 de 2 y dices 2, ¿cuál fue el que falló? No se sabe. Entonces tú tienes que presentar siempre algo que sea diferente. Luego, eso te establece en tu cara y con la relación a tu cara, tú le preguntas, ¿ves mi cara completa? No, tienes una parte, no, que le falta la nariz, un escotoma central, o que tiene una mancha sobre el ojo. Ya simplemente haciendo un examen de confrontación sin tener una habilidad nosotros teníamos la capacidad de hacer el diagnóstico generalmente de una hemianopsia homónima, de un defecto altitudinal o de un escotoma, ¿no? Y esa es la parte esencial de lo que se está perdiendo, porque ahora con la velocidad y todas las pruebas que te hacen automáticas, pues uno pierde las habilidades clínicas que son importantes en la oftalmología. Pues nada, Raciel, gracias. Ha sido una gran presentación. Me encanta la campimetría. Es parte de ese misterio de lo que es la isla de visión en el mar de oscuridad. Y lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Pues han visto cómo evoluciona la campimetría, cómo evoluciona nuestra especialidad y sobre todo lo que tenemos que hacer para mantenerlos actualizados. Y en el día de hoy, la doctora Raciel Polvaca nos ha hecho una maravillosa presentación de lo que es la campimetría, tanto de Humphrey como de la campimetría antigua para esta época de Goldman. Entonces hemos evolucionado, hemos aprendido y por eso ICAPS franja ocular es tan importante para mantenerlo usted al día. Gracias por estar conmigo. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.